Hola, 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 muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente en este día, Día del Señor. Aquí estamos una vez más reunidos, esperando para poder compartir con cada uno de ustedes. Desde aquí, desde la ciudad de Mar del Plata, República Argentina, hacia el mundo, Ministerio Agua de Vida a las Naciones. Aquí estamos los pastores Juan y Sonia Calvo, a su servicio, al servicio del Señor y a su servicio, para poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Así que Dios los bendiga grandemente. Bueno, iremos esperando a que los hermanos se vayan conectando. Es un día lindo, un día lindo, un día de sol, un día, bueno, la temperatura ha sido bastante agradable, pero sabemos que ya a esta hora empieza a refrescar y a bajar la temperatura. Amén. Amén. Señor le bendiga, hermano. Buenas tardes. Y sí, parece que van a venir días lindos. Se va a ir un poco el frío. Por lo menos vamos a tener sol, así aquí en la ciudad, en una ciudad costera, como es Mar del Plata. Digamos, hemos estado viviendo unos días muy fríos realmente, ¿no? Donde, bueno, es lindo quedarse adentro de la casa, ¿no? Pero bueno, a veces hay que salir, ¿no? A hacer las tareas cotidianas. Así que bueno, el Señor le bendiga, gracias por... Usted se va a empezar a conectar, usted, todos los hermanos, le damos la bienvenida a este espacio, y vamos a compartir la palabra del Señor, que realmente necesitamos en estos tiempos difíciles de pandemia, tener una palabra, tener este aliento, un renuevo para cada uno de nosotros, ¿no? Que el Espíritu Santo nos pueda estar renovando en este día, y nos pueda estar hablando el Señor a cada uno de nosotros como iglesia. Amén. Así que ahora vamos a empezar a compartir. Amén, amén. Mientras mi esposa conecta ya directamente, ya va a empezar a compartir el enlace en todos los grupos de WhatsApp. Vamos a empezar a compartir de a poquito, para que usted se pueda ir conectando, para que se pueda conectar usted y también compartirle a otros hermanos allí, para que puedan poder acceder a esta transmisión en vivo, domingo 4 de julio, aquí en la República Argentina. Sabemos que en los países del norte, allí en Estados Unidos, hoy es el día de la independencia, ¿no? Allí ellos están de festejo, así que bueno, bendecimos a los hermanos de allí, de Estados Unidos, bueno, que la estén pasando bien, que hayan tenido un buen día de fiesta, tranquilo, realmente resguardados por el Señor en este tiempo. Amén. Y aquí en Argentina todavía seguimos con algunas restricciones, aunque se han abierto ya algunas prácticas, ¿no es cierto? Nosotros todavía estamos aquí desde nuestro hogar. Amén. Dios te bendiga, Valentina, grandemente. Saludos. Amén. A vos, a Claudia y a todos tus hermanos. Así que bueno, Dios los bendiga grandemente. Y bueno, sabemos que aquí todavía hay algunas restricciones. Hay algunos hermanos que ya han abierto las iglesias y otros que todavía no. Nosotros todavía dependemos del lugar físico, ¿no es cierto?, que es el hotel sigue cerrado, y bueno, y es el único que puede tener los protocolos que a nosotros nos pueden servir, y mientras tanto seguiremos transmitiendo desde aquí, esperando también de que las cosas vayan mejorando. Muchos se han confiado en ciertas noticias, ¿no es cierto?, de que hay muchas vacunas, de que ahora se está vacunando mucho, pero hemos visto, y si usted tiene que analizar los distintos tipos de noticias, de que los casos no han bajado. Los casos de COVID no han bajado. Están en una meseta, pero no han bajado. No han subido como locos, pero tampoco han bajado. Ahora vienen las vacaciones de invierno y bueno, corremos el riesgo de que haya otro brote otra vez
porque acuérdese de que los más, digamos, favorables, las noticias más favorables y aquellos que nos dan más esperanza, dice que esto puede llegar a tardar de acá 1 año y medio más todavía hasta que pueda haber una normalidad, ¿no es cierto? Saludamos a Estela, Dios te bendiga, Estela, a vos y a tu esposo, espero que estés bien, tu familia, espero que tu esposo siga mejorando, seguimos orando por ellos, por él, así que todavía falta un tiempo. De Yapa, todo lo que es de público conocimiento, hay una variable delta y una delta plus, que es una variable del COVID de la India, y ustedes saben de que la India es uno de los países que más inmunizados naturalmente está, por todo el tipo de peste que ellos tienen, ¿no es cierto? Ellos tienen los anticuerpos muy altos, y si esa variante entra a la Argentina, es una variante muy fuerte, dice que es muy contagiosa, con breve tiempo de contacto con alguien que lo tiene, es muy contagiosa, se contagia muy rápidamente y es complicada, ¿eh? Bueno, dice acá Marce, mucho mejor. Bueno, alegramos, saludos Marce, que Dios te siga bendiciendo y bueno, que Dios te siga sanando, y hasta que realmente puedas estar bien completamente. Y a cuidarse, porque nosotros sabemos de que Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. A veces decimos, ¿por qué me sucede esto? Porque tengo esta enfermedad, porque tengo esta otra enfermedad. Y capaz que han pasado 40 años de desarreglo, y queremos que en 1 año o en menos los médicos nos arreglen todo nuestro sistema inmune. Y el médico nos encuentra que tenemos de todo, porque no nos hemos cuidado, hemos comido lo que hemos querido, no hemos ido a los controles diarios del médico, a hacernos chequeos de todo tipo, ¿no es cierto?, de nuestra salud, análisis de todo tipo, para saber y prevenir. Nadie se tiene que morir antes de tiempo, hay un tiempo, y yo creo de que Dios puso la ciencia para que nosotros nos cuidemos también, que podamos asistir al médico con regularidad, hacernos estudios, para poder tener una buena calidad de vida, una buena calidad de vida que nos merecemos. Saludamos al hermano Walter, Dios te bendiga Walter, grandemente. Hermana Susi también. Susi Bedini, amén, Dios los bendiga. Así que, a cuidarse, ahora se vienen las vacaciones de invierno, hay que cuidarse también. No deje de usar el tapaboca, cuídese de las reuniones donde hay mucha gente, en los lugares cerrados donde hay mucha gente, trate de no circular donde hay mucha cantidad de gente en un lugar. Usted puede ir, bueno, hay iglesias que se han abierto, espero que sean con el protocolo que han pedido, porque sigue habiendo contagios, aunque el mensaje tal vez desde el gobierno de la ciudad no va a ser contradictorio, porque ellos necesitan mover la economía de la ciudad, y se entiende porque la gente necesita trabajar, pero con cuidado. Una cosa es trabajar con todo el cuidado, y otro es un desorden, como nosotros supimos que hubo aquí en Semana Santa, ¿no? En Semana Santa esto fue un descontrol y tuvimos una ola bastante grande. Así que si nosotros nos cuidamos y que podamos trabajar, porque es necesario trabajar, porque usted tiene que mantener su hogar. Hay hermanos que trabajan en la parte gastronómica y en la parte de lo que es venta al público, necesitan trabajar, porque si no esto va a ser peor, ¿no es cierto? Ya va a ser terrible. No solo tener la pandemia, sino no poder abastecer y pagar el sustento o pagar las necesidades básicas que tenemos cada uno de nosotros. Así que seguimos orando a Dios para que Dios siga poniendo su mano, que Dios guarde esta ciudad, que Dios guarde los médicos, los enfermeros, los que andan en las ambulancias, todos aquellos que están en la parte tanto sea del Estado como privada, que Dios los siga guardando y protegiendo, porque son los que realmente están poniéndole el cuerpo a esta pandemia, son los que más riesgo corren. Nosotros a veces corremos riesgos innecesarios, pero ellos los corren por obligación, porque tienen que atender a la gente. Así que nosotros, ¿cómo podemos ayudarlos? No vamos a ir
a trabajar porque no sabemos trabajar de enfermería. Mi esposa sí, porque es enfermera, pero tal vez nosotros no podríamos. ¿Cómo podemos ayudarnos? Cuidándonos nosotros, cuidándonos nosotros, los cuidamos a ellos para que ellos no tengan tanto estrés en su trabajo, para que puedan volver a su casa, estar con su familia. Saludamos al hermano Tito también, Dios te bendiga grandemente. Amén. Bueno, y sabemos de que esta pandemia todavía sigue, lamentablemente, y lo que hemos visto y hemos hablado con pastores amigos de la deserción de las congregaciones, la deserción de la iglesia, no solamente de la iglesia como institución, sino como la iglesia, como cuerpo de Cristo. Muchos han bajado los brazos y bueno, en las charlas que hemos tenido con los pastores conocidos es que mucha gente se ha retirado, han dejado de venir, se han enfriado, han dejado de concurrir a las pocas reuniones, no se conectan cuando ellos transmiten por internet, no están, no se comunican, no hablan, o sea, tienen grupos de WhatsApp, es diferente. Nosotros creo que somos medios, digamos, marcianos, ¿no? Porque veo los grupos yo y los grupos están muy activos, nosotros no cerramos los grupos y están ahí muy activos y nos comunicamos a través de los grupos, siempre hay pedidos de oración. Y bueno, los pastores se han quejado de que los hermanos se han dejado de comunicar, no responden los mensajes, es como que han bajado los brazos. Y es comprensible en parte de todo esto por el encierro, ¿no? Tanto tiempo de encierro, tanto tiempo de no poder ver a su familia, a sus pastores y a sus hermanos, ¿no es cierto? Sí, además que también hay gente que no, nos ha dicho a nosotros no, que quieren volver a las reuniones presenciales, que no soportan, digamos, tener que ver en vivo las cosas, que no es lo mismo para ellos. Nosotros lo entendemos, nos ponemos en el lugar de ellos también, porque sí, claro que cuesta, no es lo mismo verlo o que usted nos vea por una pantalla que estar con usted, poder abrazarlo, poder charlar, ¿no? Mirándonos a los ojos. Claro que no es lo mismo, pero ¿qué podemos hacer? Nosotros podríamos agarrar y decir, bueno, vamos a empezar a tener reuniones presenciales, pero la verdad que es mucha responsabilidad, hermano, porque parte del llamamiento que uno tiene es cuidar a la gente, es contener a la gente, es cuidar las ovejas, porque Dios nos va a reclamar, ¿no? Y en esto va esto también, de la pandemia y de ser responsables, ¿no es cierto? De ser responsables. Hemos aspirado 1 año y pico, esperemos un poquito más, que los casos comiencen a disminuir por el tema de la vacunación, digamos, las estadísticas, la mortalidad comienza a descender. Va a llevar un tiempo esto no va a ser tan rápido, pero mientras tanto tenemos esta herramienta, ¿no? Que es el internet, que son las redes sociales, de la cual nadie va a poder callarnos, ni callarte a ti. Nadie podrá perseguirte y te prohibirá que vos hables de Cristo. Mucha gente dice, no, pero la iglesia entró en una persecución porque abren todas las cosas menos las iglesias. Pero en realidad nadie nos persigue y nos dice que no tenemos que predicar. Gracias a Dios vivimos en un país que aún hay libertad para predicar, hay democracia y nunca nosotros hemos sufrido persecución de que nos prohíban hablar de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, también ayudar al pobre, eso uno también lo hace con las necesidades más específicas, pero lo hace. Entonces, no veo el motivo del cual podamos seguir funcionando, yo creo que no va a ser para siempre, pero por un tiempo más, hasta que realmente podamos volver a una mediana normalidad. Y uno también, en la falta de comunicación de la gente, uno va viendo también a quién tiene al lado, porque yo creo que en tiempos de pandemia no solamente tiene problemas la gente, creo que estamos todos en eso y nos tenemos que ayudar unos con otros, ¿no es cierto? Contenernos nosotros a la gente y la gente también orar por nosotros también como familia. Yo creo que uno en estas cosas también ve
las personas que uno tiene al lado, ve la fidelidad también, la lealtad. Uno observa todo, porque esta pandemia ha sacado lo mejor, pero también lo peor, las cosas ocultas también. Entonces es bueno en ese sentido de que Dios está limpiando y purificando, pero los animamos que ustedes no se debiliten en la fe, que puedan seguir recibiendo la palabra de Dios, que ustedes puedan tener una comunión personal con el Señor ahí en su hogar, en su familia, pero además de eso que puedan seguir conectados por este medio para escuchar palabra de Dios, para oír palabra de Dios, porque la fe se debilita, y cuando la fe se debilita se abren puertas también, y el enemigo es muy astuto, el enemigo sabe, por ahí no va a hacer nada, va a esperar que tu fe decaiga y ahí va a atacar. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y astutos para darnos cuenta y no permitir que enfriarnos, sino estar conectados, mandar mensajes, mandarnos WhatsApp, conectarse por las redes, hablar entre ustedes, porque eso hace de una familia, de un cuerpo, ¿no? Amén. El cuerpo están todos unos con otros, entonces es lo que significa ser un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y es uno solo. Entonces Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros, entonces debemos estar conectados y además debemos seguir orando unos por otros, y de todas esas peticiones que usted ve que nosotros oramos al finalizar, después a veces en la semana nos comentan los testimonios, los milagros, Tendríamos que hacer un día un programa para contar los testimonios y los milagros, pero hay mucha respuesta a la oración de parte de Dios. Así que, hermano, anímese, persevere. Amén. Amén. Así que no baje los brazos y se lesione a través de la palabra qué es lo que usted quiere ver y escuchar. Claro. Sabemos de que hay de todo en la viña del Señor, y usted tiene la bendición, ¿no?, de estar conectado con nosotros. Nosotros no miramos de arriba, estamos a la misma altura que usted, porque tenemos las mismas situaciones que usted tiene, situaciones de desarraigo, de enfermedad, situaciones de peligro en los trabajos, de soledad, situaciones difíciles. Nosotros no vivimos en un piso aparte, o nos hemos ido a Europa, a otro país, a disfrutar, mientras los demás hermanos están aquí pasándola mal. No. Tenemos el mismo rango, porque el Señor dice que somos todos iguales delante de Él, y nosotros tenemos que trabajar diariamente, ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. También tenemos que salir a trabajar todos los días. También pasamos frío, pasamos dolores, pasamos enfermedades, y pasamos lo mismo. Así que podemos entender la diferencia. Porque a veces hay un mensaje superador que dice: hermano, no puede ser que estés vencido, no puede ser que estés en derrota, no puede ser que estés pasando esto, que estés pasando aquello. Tú tienes la victoria, tú tienes esto, pero hay que estar. Muchas veces el mensaje se da desde otro punto de vista. Cuando vos tenés una cuenta de banco llena y tenés las mejores viviendas, las mejores comidas, te abasteces de lo mejor, tenés la mejor obra social y todo, entonces es fácil tirar desde arriba un mensaje facilista diciendo que no puede ser de que tú tengas una situación. Nosotros entendemos que las situaciones están, todos tenemos que pasar por estas situaciones, y podemos comprender de que tenemos que lucharla a diario, todos tenemos que lucharla a diario, porque estamos viviendo en este mundo. El Señor dijo: en este mundo tendremos aflicciones. Sí, hay aflicciones, pero no temáis, dice, porque yo he vencido el mundo. Él venció el mundo. Y la victoria la tenemos que ganar. No es que la victoria no solamente la recibimos, sí la recibimos, pero tenemos que fomentarla, tenemos que trabajar. Saludamos a la hermana Claudia y a Mariela Peranzi. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas, tenemos que tener obra. Dice: la fe sin obra es muerta, y las obras son todas las obras del Espíritu, pero también nuestras obras que hacen nuestras manos: trabajar, ganar el pan sobre nuestra frente y hacer cosas, obras de evangelista, y hacer montones de cosas. Y eso es lo que nosotros podemos entender, que es una situación donde el pueblo de Dios está siendo golpeado, porque
tal vez veníamos muy embalados, veníamos bajando una cuesta a mucha velocidad, con mucho crecimiento y muchas bendiciones y todo, y de repente nos encontramos primero con una pared y después con una meseta tirando a subida. Entonces tenemos que estar preparados para vivir todo tipo de consecuencias, todo tipo de situaciones, tenemos que estar preparados y el Señor es el que nos va a ayudar. El mensaje es de que el Señor siempre está, aunque nosotros no lo veamos, como dice la canción del sol, aunque no lo veamos, esté nublado, el sol siempre va a salir, el sol siempre va a salir. No importa si esté lloviendo o hoy no salió el sol, no, el sol salió. Y el sol está ahí detrás, por ahí, ¿no? La lluvia y la tormenta ha tapado el sol, pero la tormenta va a pasar. Y el sol va a volver a brillar. Y el Señor está ahí. Tal vez nosotros no lo veamos porque tengamos una tormenta enfrente y no veamos esa situación, pero el Señor siempre está. Así que vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor hoy en esta tarde. Amén. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, aquí Señor. estamos, nos presentamos, cada uno de nosotros como iglesia, Jesucristo, Señor, queremos darte gracias por este día, un día más de vida, Señor, gracias por nuestra salvación, gracias porque tú estás con nosotros, Señor, y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Por eso en esta hora, Señor, te damos la bienvenida, Señor, aquí a tu Espíritu Santo, para que Él pueda tomar control de cada uno de nosotros, Señor, nos queremos arrepentir, Señor, de corazón, de toda falta, de todo pecado, de toda maldad, de todo aquello, Señor, que sabemos que a ti no te agrada o no te ha agradado, Señor, nos arrepentimos de corazón y te pedimos perdón, Señor, por cada uno de ellos y pedimos que nos limpies, Señor, que santifiques nuestras vidas, Señor. Sí, queremos ser santos, Señor, porque tú eres santo, Señor. Trae santidad a nuestra vida, Señor. Ese sello, Señor, que tú has puesto en nuestro interior el día que te conocimos, Señor, que realmente nuestra vida, Señor, nuestra vida particular, sí, Señor, nuestra vida como familia, nuestra vida como iglesia, sea, Señor, Santo íntegra, nombre, Padre. Señor. Queremos, Señor, testificar, Señor, de todo lo grande, lo poderoso, de todas las cosas que has hecho tú con cada uno de mis hermanos, Señor, pero también sabemos que tú estás obrando a favor nuestro, pero también, Aleluya, Señor, tenemos que reconocer que nosotros tenemos que poner nuestra parte, que nosotros tenemos que querer cambiar de vida, que nosotros tenemos que buscar esa santidad, Señor. Señor, porque sin esa santidad nadie te verá a ti, Señor. Nadie verá a Dios sin santidad, Señor. Señor, es más profundo este concepto de lo que pensamos, Señor. Nuestras vidas tienen que ser santas, Señor. Señor, y tenemos que dejar de practicar el pecado, aunque somos pecadores, aunque cometemos errores todos los días, Señor, pero tenemos que dejar de practicar el pecado, Señor. Por eso, Padre, te pedimos piedad y misericordia en este día. Queremos entregarte, Señor, este tiempo que vamos a compartir tu palabra. Señor, te bendice la vida de tu siervo, dale sabiduría, guíalo, Señor, para que él, Señor, a través de sus labios, tú puedas estar hablando a tu pueblo, Señor. Necesitamos una palabra que viene del cielo, Señor, del trono, Señor, que nos edifique, Señor, que nos restaure, que nos liberte, que nos sane, Señor, que nos levante, Padre. Lo necesitamos, Señor. Señor, queremos que nuestra fe, Señor, no sea debilitada, Padre. Tal vez muchos, Señor, se han enfriado en este tiempo, han dejado de orar, de leer la palabra, de comunicarse, Señor, pero siempre hay tiempo para volvernos a ti, Señor. Nos volvemos a ti, Señor, de todo corazón. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, ya esté ministrando en los hogares de mis hermanos, allí, Señor, donde ellos están, desde donde nos están escuchando. Señor, reciban un toque tuyo, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, con esa autoridad que tú nos has dado, Señor, ejercemos esa autoridad, Padre, y resistimos y rechazamos todo ataque en nuestras vidas, todo aquello que el enemigo, Señor, quiera soltar sobre nuestras vidas, sobre la iglesia de Jesucristo, Señor, lo rechazamos, lo resistimos y lo echamos fuera. Señor, todo ataque, Señor, todo ataque en nuestra mente, en nuestro pensamiento, Señor, toda duda, toda incredulidad, toda falta de fe, Señor, todo desánimo, toda depresión, Señor, toda tiniebla, Padre, tiene que retroceder ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Cuando invocamos tu nombre, Señor, nombre sobre todo nombre,
Señor, las potestades de las tinieblas, potestades demoníacas, tienen que retroceder y retroceden en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Comienza a tocar los corazones en este momento, mientras que está tu palabra, Señor, siendo ministrada. Señor, allí en los hogares, Señor, mis hermanos están siendo ministrados, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a tu pueblo, bendecimos la nación de Israel también, Señor, tu pueblo santo, Señor. Señor, y te pedimos, Señor, oramos, Señor, por esta pandemia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para que tú sueltes milagros, Señor, del cielo, Señor, sobre cada enfermedad, sobre cada persona, cada hermano, Señor, que está pasando el COVID. Señor, sea tu Espíritu Santo tocando, Señor, sanando, libertando, Padre. Señor, debilitando, Señor, este virus, Señor, en el nombre de Jesús, para que pase rápido, Señor, por esos organismos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y guarda, Señor, la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Una semana dentro de todo lo complicado, una semana linda. Hola, Claudia. Te damos a Claudia. Bendiciones. A Claudia Moral, Dios te bendiga. Y a todos los hermanos que se van agregando, sean de este país como también detrás de la frontera. Sabemos que llegamos bastante lejos gracias a las redes sociales. Y bueno, en toda esta semana yo he estado analizando un poco todo también y de todo lo que está pasando y sucediendo. Y a veces uno es humano, somos humanos. Por más dice, pero es el pastor. Sí, es el pastor, pero es humano. Y el pastor a veces se enoja. Se enoja y se enoja por montones de cosas, ¿no es cierto? Que vienen a este caso de lo que está pasando ahora en este tiempo. Y yo creo, ¿no?, que demasiados problemas tenemos, ¿no? ¿Usted está libre de problemas? No creo. Demasiados problemas tenemos, ¿no? Con esta pandemia que ha separado los hermanos, ha separado la iglesia, en el sentido no de la iglesia de Cristo. Y en algunos casos también, hay hermanos que se han salido de la iglesia de Cristo. Y también ha separado la familia y usted no tiene tanto trabajo y tiene que suplantar, porque tal vez hay contagio y tiene que ir a suplantar a otros y tiene que trabajar el doble. Y montones de situaciones que nos llevan a uno, dice, tengo montones de situaciones para resolver, como para todavía tener más problemas o agregarle más problemas a mi psiquis, ¿no? Y tener que escuchar a veces ciertas cosas, ¿no? De que a mí en algunas cosas me revuelve el estómago, ¿no? Y me hace salir lo vasco, Yo tengo ascendencia vasca de mi abuelo, y soy porfiado en eso, Soy porfiado porque he aprendido de una forma lo que es la palabra, y respeto otras opiniones, pero no quiere decir que las acepte, Yo no acepto todas las opiniones. Las respeto, pero no quiere decir de que esté de acuerdo con todo. Yo puedo decir, vos querés practicar el pecado, yo no voy a ir en contra de tu vida, pero no que no esperen de que yo me ponga de acuerdo con alguien que practica el pecado, no. O con alguien que dice alguna herejía. Tal vez lo pueda sobrellevar, pero tampoco lo voy a aceptar. Y si tengo la oportunidad, voy a hablar y te voy a poner mi posición. Y en este tiempo han salido montones de locos, Con que usted no tiene ya problemas encima, le vienen todavía a traer miedo, temor, de que este es el gran reseteo, que las vacunas son el gran reseteo, que tienen nanobot, que tienen chip, que es el número de la bestia, que es la preparación del anticristo, y que se viene el reseteo, y de que nos van a dominar, que van a saber qué pensamos, qué hacemos, qué no decimos, qué hacemos, qué esto, qué comemos, y montones de cosas que no vienen al caso en este tiempo.
porque ya hay demasiadas situaciones de riesgo y de preocupación como para preocuparnos por gente de que es de nuestro paño, ¿no? De nuestra familia, creo, ¿no? Y que vengan con situaciones de locura, ¿no? De apocalipsis ahora, ¿no? Apocalipsis ya. Tribulación ya. Iglesia en tribulación. El anticristo ahora. Y ¿sabe qué? Yo me he enojado y realmente le he dicho, ¿no? A personas de que estás glorificando más al diablo que a Cristo. Estás hablando todo el tiempo del anticristo y de Satanás. Y vos tenés que darle la gloria a Cristo. Yo te voy a anunciar de que hay un Cristo poderoso. Hay un Cristo de la gloria que venció al diablo. Vencerá al anticristo. Vencerá al falso profeta. Vencerá a la bestia. Y vencerá otra vez a Satanás. Y él es el vencedor, ¿no? Y entonces yo le decía, ¿de qué lado estamos? ¿De qué lado estás tú? ¿Le estás haciendo propaganda al anticristo o le estás haciendo propaganda a Cristo? Porque los problemas están, sí están. ¿Va a haber situaciones difíciles? Sí va a haber situaciones difíciles, para todos, para toda la iglesia. Va a haber situaciones difíciles que afrontar, en todo lo previo a los tiempos finales, pero sabemos nosotros a quién pertenecemos, de quién es hijo usted, de quién soy hijo yo, a quién sirvo, a quién servís. ¿Servís a Dios o servís a los poderes de la tiniebla? ¿No? Yo le dije, de tanto perseguir sombras, te está saliendo de la luz, y que no hay que vacunarse, que no hay que el otro. Y yo digo esto, preguntándome, ¿no? ¿Dios sigue a cargo? ¿Dios tiene el control todavía? ¿Sigue a cargo de todo esto el Señor? ¿O ya se desmadró todo? ¿Ya está el anticristo? Aunque esté el anticristo, ¿Dios sigue a cargo? Sí, Dios sigue a cargo. Porque se tiene que cumplir todo lo que está escrito y estipulado. El diablo no puede hacer nada fuera de lo que está escrito. Y la escritura es del Señor y es santa, no se puede torcer, no se puede cambiar. Entonces Dios sigue a cargo. Y entonces todos estos conspiralocos, claro, sí, porque eso es cierto, Walter, están más preocupados de lo que está haciendo el diablo de lo que Dios ha hecho ya. Y realmente nosotros tenemos que preocuparnos de cuidar nuestra salvación y de estar bien con Dios, porque esa es nuestra seguridad. Yo le decía a tu hermano, si vos estás bien con Dios, si vos tenés una buena relación con Dios, ¿qué problema te haces de lo que haga el anticristo? Si ya sabemos lo que va a pasar al anticristo, está escrito. Entonces arrancamos el libro de Apocalipsis, arrancamos el libro de Daniel, arrancamos las cartas paulinas que habla de esos tiempos, y listo. Pero está todo escrito y no tenemos que andar haciendo problemas. Nosotros fuimos llamados ¿a qué? ¿Qué dice que fuimos llamados? A predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas. Y podemos advertir, pero no meter miedo. No meter miedo con la conspiración de las vacunas que nos quieren controlar, que la Organización Mundial de la Salud está preparando el terreno de la tecnología. Sí, lo puede estar preparando y seguro que sí, que lo debe estar preparando. Seguro que lo debe estar preparando. Debe estar preparando el terreno para el anticristo. Pero nosotros no tenemos nada que ver con él. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, me tengo que ir porque el que ahora viene no tiene nada que ver conmigo? Bueno, cuando el Señor decida sacar la iglesia es porque ya nosotros no tenemos nada que ver con el que viene. ¿Me entiende? Si no, el libro hubiera sido explicado específicamente, y yo estoy haciendo esta introducción ¿para qué? Para aclarar algunas cosas. El libro de Apocalipsis habla en los primeros capítulos de la iglesia, después se corta abruptamente. ¿Por qué? La iglesia es quitada, entonces Dios empieza a tratar con Israel. Porque si no, Dios hubiese especificado en el Apocalipsis todo, y no, porque hubiera hablado de la iglesia en la gran tribulación, y no habló de la iglesia en la gran tribulación, sino habla del pueblo de Israel y los 144.000 sellados que serán arrebatados en la tribulación. Pero no habla de Israel, que son... Claro, pero no habla de la iglesia adentro. Sí, puede ser de aquellos que se apartaron de la iglesia y tienen que pasar la gran tribulación, y algunos tendrán que salvarse perdiendo la vida. Entonces no confundamos con teorías locas, conspiraciones sin fundamentos bíblicos, porque ellos toman cierta parte de la Biblia. Vos no puedes tomar
un texto y de ahí hacer un pretexto. Sacarlo contexto y hacer un pretexto. No, porque no. Hay que tomar toda y tomar los tiempos. Por eso hay tiempos en la Biblia que se tienen que cumplir y que nosotros tenemos que saber que ya están estipulados. Una cosa sabemos, el anticristo va a venir. No sabemos si el anticristo está o no en este tiempo. Claro, sí, la iglesia, dice, la iglesia se menciona, ¿no es cierto?, el mensaje de las 7 iglesias. Las 7 iglesias es. El mensaje de las 7 iglesias, que son 7 iglesias literalmente desde el convenció a los tiempos, ¿no es cierto? Nosotros la novia también. En este tiempo ahora. pues que seamos la iglesia de Filadelfia o la de la Odisea, ¿no? Están ese tipo de iglesias trabajando al mismo tiempo. Pero no es el tiempo nuestro en la gran tribulación. Entonces, ¿para qué meter miedo? ¿El anticristo puede estar? Sí, puede haber nacido el anticristo. Puede tener 20 años, 15, 10, 20, 50. No sé, puede estar. O puede todavía no estar. Pero no está la manifestación. Pero no está la manifestación del anticristo. Porque para que el hijo de perdición se manifieste, la iglesia debe ser quitada. Y aunque no habla de rapto en la Biblia. Claro. Porque muchos dicen, no, la Biblia quitado. no dice rapto. ¿No es cierto? Cuando habla de que va a ser quitada, dice sacada con violencia. Tiene un nombre, sargazo, no, es un nombre griego que se le da, que quiere decir quitada con violencia. No con violencia, sino fuertemente. Y que parecido a lo que pasó con los ángeles que sacaron cuando venía la destrucción de Sodoma y Gomorra, y lo levantaron prácticamente, lo sacaron, claro, lo apuraron. Pero nosotros debemos entender esto, de que el anticristo va a cumplir con lo que tenga que cumplir. Nosotros tenemos que estar seguros de que somos la iglesia de Cristo. Y Cristo nos va a cuidar. Cristo va a guardar por cada uno de nosotros. Fuimos separados de lo que es el pueblo de Israel en el sentido del trato. Dios vuelve a tratar con el pueblo de Israel en la gran tribulación, no la iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar seguros a dónde estamos, y no que nos vengan a transmitir inseguridad de que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. Es gente insegura que quiere que lo apoyen en esa locura de las vacunas. ¿Y qué? ¿Usted cree de que Dios nos va a dejar vacunar a nosotros y nos va a pasar algo malo? No, porque nosotros somos sus hijos. ¿Me entiende? Entonces tenemos que tener cuidado con esas conspiraciones locas y que algunos quieren que otros los apoyen en esta gran cruzada que han salido. Bueno, que no se vacunen. ¿Sabe cuántos dijeron yo me voy a vacunar y después terminaron muriéndose de COVID o diciendo el COVID no existe? Y estos dicen eso. Las vacunas tienen un riesgo desde siempre, no es desde ahora. Pero es 1 en millón, o sea, puede haber un riesgo porque depende de las enfermedades persistentes que pueda tener una persona, ¿no? O la parte genética, pero no tiene nada que ver con esto. Amén. Vamos a la palabra, vamos a San Juan, capítulo 21, San Juan, capítulo 21, vamos a leer del 1 en adelante. Y aquí vamos a ver una situación que podemos decir que nosotros también hemos pasado por estas situaciones y hay personas que por ahí están pasando esta situación y es comprensible. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy interesante hablar de los tiempos finales, pero es muy difícil de entender para aquellas personas que no tienen total conocimiento, porque puede mucho llegar a confundirse. Y yo no quiero de que usted se confunda, sino yo quiero de que usted tenga la certeza de que todo esto que está pasando, usted tiene que entender esto. Dios tiene el control de esto. A Dios no se le salió nada fuera de control. Dios tiene el control de todo esto. Y esto tiene que pasar y va a pasar. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, tiene como título, Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Ella se había aparecido en los aposentos, ¿se acuerda cuando él entró allí? Que la casa estaba cerrada y él apareció allí. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos.
estaban allí juntos en un lugar, y entonces Simón Pedro les dijo, porque el título de esta prédica dice: tiempo de inseguridad, me voy a pescar. Y Pedro dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, dice, y aquella noche no pescaron nada. Vamos a hacer un pequeño alto aquí, vamos a leer lo demás y vamos a ver y comprender la situación de Pedro. Pedro venía de negar a Jesús. Ahora, vamos a leer ahora la parte de Mateo, Mateo 26, 69 y 75, para ponernos en el contexto de la historia, que dice allí Mateo. Amén. Dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Bien, aquí nos ubicamos de cómo estaba Pedro, cómo estaba Pedro. Pedro estaba en una situación donde si él estaba contento de que el Señor había resucitado, pero es como cuando usted, o sea, a mí me ha pasado, ¿no? Por ahí he cometido algún error y he hablado de una persona, ¿no es cierto? He dicho algo sin consentimiento o algo, y después ha llegado, ha ido de esta persona, y después uno tiene que enfrentar a esa persona con lo que uno ha dicho, ¿no? Y esta persona dice: ¿quién te dijo eso? ¿Por qué dijiste eso de mí? ¿De dónde sacaste eso? Y a veces uno se dejó llevar o dijo algo que no estaba bien, y uno tiene que afrontar esa situación. ¿Y uno qué hace? No quiere afrontar esa situación. Pero uno ya se descarta de que esa persona se enojó con nosotros. Esa persona se enojó y no nos va a querer hablar a nosotros. Y tal vez, si nos encuentra, nos va a confrontar y hasta nos puede llegar a pelear. Y entonces, yo digo para que tú te encuentres en la situación, ¿no es cierto? Que tú dijiste: yo dije esto de esta persona, y esta persona ahora le va a decir a él, y se va a enterar, y que yo voy a quedar mal ahora, y esa situación de algo que se descubrió que usted no había dicho, y le llega a un oído de su esposa, y su esposa: ¿por qué no me dijiste esto? ¿No? Y usted sabe que tiene que enfrentar a su esposa con algo que usted no había dicho o había escondido, o a su esposo, o a alguien conocido, o a su jefe. Es una situación difícil. Usted ya se siente vencido, derrotado y descartado. Bueno, listo, ya está. Jesús le había dicho a Pedro lo que iba a suceder. ¿Se acuerdan en la última cena? Ya le había dicho a Pedro lo que iba a suceder. Y Pedro dijo que no, que antes iba a dar la vida por él, ¿no es cierto?, antes de negarlo. Y aquí lo niega, y Pedro se siente descubierto. ¿Y cómo piensa que se siente Pedro cuando sabe que Jesús ha vuelto? Chao. Dijo Pedro: trágame tierra. Trágame tierra. Pedro dijo: descartado Pedro de lo que dijo el Señor, cuando él habló realmente de que iba a ser uno de los dirigentes de la iglesia. Acuérdense que Pedro es el líder de la iglesia de Jerusalén. Y Pedro ya sintió en ese momento, se le cayó el ministerio. O cuando usted estaba en la iglesia y pasó algo donde usted está involucrado, indirectamente involucrado o directamente, y usted sabe de que su ministerio se cayó. Chao, el pastor no me cuenta más, descartado. Y esa era, usted póngase en situación. Pedro dijo: soné. Entonces cuando el Señor resucita,
Pedro no estaba allí. No había ido a la cueva a ver si él había resucitado. ¿Quién fueron? Las mujeres. Y las mujeres le fueron a decir a los hombres. Y Pedro no creía. Pedro no les creyó a las mujeres. Pero fue Pedro. Pero Dios conocía el corazón de Pedro. Jesús conocía el corazón de Pedro. Y Dios sabía que tenía que ser algo. ¿Se acuerda que cuando yo prediqué que el Señor le dejó un mensaje a Pedro allí en la tumba? El lienzo doblado allí en la cabecera de la tumba. Y ese mensaje era para Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro conocía las costumbres de los judíos y sabía que ese lienzo, si usted no lo sabe, es una anécdota, que cuando el amo está comiendo, allí el siervo, el que está sirviendo, tiene que esperar que el amo termine de comer para ir a levantar la mesa. No puede ir a interrumpir. Entonces, cuando el amo se levanta, tiene un lienzo allí de lino que es para limpiarse cuando está comiendo. ¿Y por qué? Porque ellos cuidan mucho su barba, cuidan mucho su barba, su aspecto físico. Entonces ellos comían muchas comidas como guisados de cordero, ¿se acuerda? Guisado de lenteja, como por el cual Saúl perdió la progenitura. Entonces, si el amo se limpiaba y tiraba el lienzo así, todo así nomás en la mesa, quería decir de que había terminado. No quería comer más. Y que no quería comer y que el siervo podía levantar la mesa. Pero si el amo se levantaba y doblaba bien prolijamente el lienzo y lo dejaba al lado de su plato, dejaba en la cabecera, le estaba diciendo al siervo, sin hablar con él, volveré. Volveré a seguir comiendo, volveré a seguir participando. Me gustó la comida. O sea, y volveré. O sea, iba a hacer algo y volvía. Que el siervo no levantara la mesa. Y el mensaje que Cristo le deja a Pedro es el lienzo doblado en la cabecera. Y Pedro estaba recibiendo un mensaje de parte de Jesús que le decía, volveré. Ya le estaba diciendo, volveré. Ya le había dicho, pero le estaba asegurando de que iba a volver. Y Pedro entró y vio eso, y él entonces vio que él había vuelto. Y después el Señor se presenta, si vemos el capítulo antes, el Señor, después de la resurrección, se aparece a María Magdalena, se aparece a su discípulo, está la incredulidad de Tomás, vuelve a aparecer a su discípulo después en esta situación. Entonces, yo para que usted se ubique, yo me identifico con Pedro. Usted identifíquese por Pedro por un momento. Usted en esta pandemia, en toda esta situación, usted sabe de que en algún momento, consciente o inconscientemente, hemos negado a Cristo, no de palabra, no hemos dicho lo niego, no, sino que lo hemos negado con nuestras acciones, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar. En algún momento hemos hecho algo que le desagradó al Señor, que es una negación de la obra de la cruz. Y entonces hay muchos hermanos de que están en esa situación como Pedro, que no saben cómo enfrentar la situación porque saben de que por ahí piensan de que ya el Señor los descartó. Porque Pedro dijo, viendo toda esta situación, siendo de que se había encontrado con el Señor había estado con ellos, había hablado con ellos, Pedro dice, voy a pescar. ¿Qué estaba diciendo Pedro aquí? O sea, ¿qué había en él? Había duda, tal vez un poco de prudencia, un poco el volver a su vida interior, ocupar el tiempo en lo cotidiano de él, el no saber con seguridad qué iba a pasar. Está bien si él se fue a pescar porque necesitaba el sustento para su familia, está bien, pero no está bien si él se fue a pescar porque se quería alejar del Señor. ¿Por qué? Porque él se sentía acusado, ¿cierto?, por sus palabras, por lo que él había hecho. Entonces vemos como punto número 1 que hay un poco de prudencia, duda, desilusión, un poco de depresión en Pedro, porque Pedro tenía ese tipo de carácter, de que hoy estaba allá arriba, y después estaba acá abajo. Le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después le dijo, mira, no vayas, Señor, porque te vas a matar, allí te van a matar. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿no? Terrible, ¿no? Que Jesús te diga, apártate de mí, Satanás. Y entonces,
todas esas cosas yo creo que marcaba a un Pedro con un carácter fogoso, sanguíneo, colérico sanguíneo. Él enseguida agarraba la espada y cortaba, la tenía que cortar, era arrebatado. Y él sabía de que había hecho mal, y entonces él dijo, me voy a pescar. Él quería ocupar su mente y sus pensamientos, él quería estar ocupado en otra cosa y no enfrentarse al Señor, no enfrentarse a Jesús. Sabía que Jesús estaba ahí y que en algún momento se iba a encontrar con él. Y aquí vemos de que él entraron en la barca, pescaron toda la noche, y en aquella noche no pescaron nada. O sea, de que cuando uno está en esa situación, la situación de duda, de incredulidad, de que ha fallado y todo, las cosas como que se preparan y todas las cosas te salen mal. Cuando uno se aleja de Cristo por alguna situación no arreglada, las cosas no salen bien. No salen bien, y están los fracasos, que son los que te llevan a hundirte todavía más. Los fracasos en tu vida personal, en tu trabajo, las situaciones que te llevan por ahí a hundirte cada vez más. Él diría, tragame mar, no estaba en la tierra, ¿no es cierto? Estuve acá, no he pescado nada, ni siquiera puedo decir, bueno, pesqué, por lo menos vine y pesqué y puedo tener el sustento y puedo darle... No pescó nada. Entonces sabemos nosotros de que nosotros podemos volver a nuestras vidas, pero también el volver a nuestras vidas es volver a nuestro fracaso. Él dijo, me voy a pescar. Él volvió a su vida antigua, de donde lo conoció el Señor. El Señor lo conoció cuando él estaba pescando, y le dijo, ven, te haré pescador de hombres. Pero Pedro, yo creo que debe haber habido duda, y él dijo, me han desechado como predicador, ya no creo que tenga la misma amistad con el Señor, porque yo lo negué al Señor. Realmente Pedro no lo conocía a Dios como realmente Dios es. Él lo conocía solamente de oídas, necesitaba conocerlo más profundamente. Nosotros debemos conocer profundamente al Señor para saber de que por más de que nosotros fallemos, Él va a seguir siendo fiel, siempre va a ser fiel. Pero nosotros somos humanos, igual que Pedro, y tal vez hemos atravesado estas situaciones de dificultad, donde hemos tenido una negación, donde hemos fallado y tal vez no hemos querido arreglar las cuentas, y hoy nos hemos vuelto a nuestra vida cotidiana. Pedro volvió a su vida cotidiana por un momento, de vuelta con nuestra vida, volvemos a fracasar, nuestras habilidades que nosotros creíamos que estaban intactas, vemos que aún nuestras habilidades no nos sirven, porque Pedro era un pescador diestro, él sabía de pesca, él vivía de eso, pero sus habilidades naturales no le servían en ese momento. ¿Por qué? Porque en lo que él había duda, había fracaso, él había vuelto por un momento a olvidarse del Señor, pero el Señor estaba siempre allí. Y dice que cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Muchas veces Jesús está ahí, pero la labor, la desazón, la tristeza, la depresión, la duda, nos lleva a no reconocer a Jesús. Aunque Jesús estaba en la playa, ellos no lo pudieron reconocer, Jesús andaba caminando ahí y era la distancia, porque estaba rayando el alba, estaba por amanecer y todavía había oscuridad, pero ellos, ¿por qué? Porque todavía no habían sido profundizados en las profundidades del Espíritu, y ellos todavía se movían por vista, todavía se movían por cosas naturales, todavía no estaban en la profundidad del Espíritu. Y entonces Él les dijo, aquí yo creo que ya lo tendrían que haber reconocido, ¿no? Y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Y
Y yo creo que si tuviéramos que poner otro punto, Dios nos prueba, aún en los momentos más difíciles, prueba nuestro carácter, nuestra templanza, en situaciones críticas. ¿Tienes algo para comer? Tú estás luchando, estás probado, siendo una situación difícil, de duda, de tristeza, porque no sabes qué es lo que va a pasar, porque sabes de que algo hiciste mal, y que todavía venga alguien a decirte, ¿tenés algo para comer? Y cualquiera puede haber dicho, pero no ves que no pescamos nada, ¿no? Cualquiera podía haber respondido eso. Nosotros, ¿no? A veces tú estás en una situación difícil y alguien te viene a preguntar algo obvio. ¿Y cómo le respondes? ¿De la mejor forma? No. A veces nos mandamos a pasear. Nos mandamos a pasear, ¿por qué? Porque estamos frustrados y alguien nos viene a hacer una pregunta. ¿Por qué? Porque el Señor necesita saber en profundidad cómo estamos. Dios nos está probando. Le dice, ¿tiene algo para comer? No habían pescado nada. Y yo me imagino allí a Pedro, sin saber todavía que era el Señor Jesús. Dice, ¿y este tipo que nos viene a preguntar si tenemos algo para comer? Yo me pasé toda la noche pescando, mira los problemas que tengo, y este todavía me viene a preguntar si tengo para comer. Y somos probados en saber realmente si estamos preparados para afrontar esas situaciones de dificultad, esas pruebas donde viene el momento malo. Y él le dijo, ¿tiene para comer? Le respondieron, no. Digamos que la respuesta fue muy seca, ¿no? No le dijeron, y no, mira, señor, hemos tenido una mala noche de pesca. Le dijeron, no, cortantemente, no tenemos nada para comer, no. O sea que había en ellos una desilusión, No solamente habían vuelto en parte para olvidarse de todas las situaciones, no sabían qué iba a pasar, Cristo todavía no les había dicho todo lo que iba a suceder. Después al final Él les explica, antes de partir, de sentarse, Él les explica, para eso deja el Espíritu Santo también para que sean enseñados. Entonces ellos estaban como en una nebulosa, no entendiendo bien de qué era lo que iba a suceder. Entonces aquí el Señor les deja una enseñanza, en el verso 6 le dice, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Yo me imagino Pedro, ¿qué eche la red a la derecha? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Estoy pescando de la izquierda. O sea, el cardumen, ¿qué tiene que ver de un lado o del otro? ¿Qué tiene que ver? ¿No es cierto? No tiene nada que ver. O sea, Pedro diría, a la derecha. Y bueno, entonces dice, le echa la red a la derecha. Entonces obedecieron, Entonces obedecieron. Jesús le demuestra que en la obediencia está la bendición, En la obediencia, aún en las circunstancias más difíciles, en la obediencia está la bendición. Usted obedece, Dios bendice. ¿Entiende? Se lo repito. Usted obedece, Dios bendice. Usted desobedece, Dios no puede bendecir. Usted obedece, Dios bendice. En la obediencia está la bendición. Y dice, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. En la obediencia está la bendición. En la obediencia los frutos aparecen, no importa tu enojo, no importa la situación, uno en esa situación puede obedecer, y si la voz de mando del Señor, ellos obedecieron, ¿por qué? Porque no era una voz cualquiera, era el mismísimo Jesús resucitado el que estaba dando una orden, y la orden era, echa a tu derecha, y allí recogieron la cantidad de peces, y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor Simón. Dice, es el Señor Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque él estaba casi sin ropa para pescar, porque vos tenés que meterte a veces al agua,
a veces tenés que también estar cinchando ahí, no sé, no podés tener la cantidad de ropa que usás, sino tenés que estar en situación cómoda, pero era una situación por ahí deshonrosa, presentarse así delante del Señor. Habla de una vestidura de autoridad, una vestidura que el Señor nos da también. Y dice que se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Cuando el Señor descubre, cuando Pedro descubre que es el Señor, entonces ahí él dijo, bueno, es el momento de afrontar esta situación. Y sabía de que tenía que llegar. Y Pedro tomó la decisión correcta. Y Pedro ya en un momento había decidido. ¿Se acuerdan la gran tempestad cuando el Señor le dice a Pedro que baje, que confíe? Y él confía, se baja de la barca y camina sobre el mar por unos metros y después se hunde. Sabemos de que Pedro se hunde y entonces, bueno, el Señor dice hombres de poca fe, pero yo creo que Pedro fue el que más fe tuvo porque fue el único que realmente se dispuso a cumplir con el pedido del Señor. Y caminó unos metros, pues se hundió, a cierta duda. Era un hombre que era loco, arrebatado, y después dudaba, y esa duda era lo que él lo hacía hundir. Y dice que, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos, o sea, estaba cerca y hacían pie, se bajaron y arrastraron la red con toda la pesca del Señor. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Bien, ¿de dónde sacó el pez? El fuego, ¿quién prendió el fuego? El fuego, sí, puede estar prendido, lo puede prender, pero ¿de dónde sacó el pez, Señor? Y bueno, qué sé yo, no sé. No habían pescado nada, ¿no? Claro, no, y aparte el Señor le dijo, hijitos, ¿tenés algo para comer? Claro, han dicho que no. O sea, ¿tenés algo para comer? O sea, que él no tenía en ese momento, Jesús no tenía. Si le estaba preguntando, no tenía para comer. Hijitos, ¿tenés algo para comer? Sin embargo, cuando fueron ahí, vieron la brasa puesta, un pez encima de ella y pan. Bien, ¿qué es esto? Jesús les enseña que en cada momento, no solo en las buenas, sino en las malas, Él es la provisión. Jesús es la provisión. Que Él puede proveer aún sobrenaturalmente. Esto le gusta a muchos que andan detrás de lo sobrenatural, ¿no? Hablan de un Dios sobrenatural, pero Dios no se jacta de eso. Pero Dios puede proveer sobrenaturalmente. Dice que muchos sin saber hospedaron ángel, sobrenatural. Dios puede hacer milagros sobrenaturales en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de milagros, es un Dios sobrenatural. Dios no necesita mostrarte los milagros para que tú creas en Él. Él lo que tiene que mostrarte es su amor y su bondad, para decirte, tú siendo pecador y estando perdido en delito y en pecado, yo pagué por ti por mi gran amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, mas no se pierda, sino tenga vida eterna. Juan 3:16. El amor de Dios es un amor sobrenatural. Es un amor que traspasa la frontera y traspasa todo. Y Él es un Dios poderoso. O sea que si Él dijo, echen a la derecha porque el cardumen, Él lo puso allí. Él lo hizo venir allí. ¿Por qué? Porque Él tiene la autoridad sobre toda la creación. Dice que todas las cosas fueron creadas por Él. ¿Y por quién? ¿Y para quién? Para Él. Él creó todas las cosas por el poder de su palabra. Él es el Verbo hecho carne. Él es el Dios de la provisión. Jesús es el pan de vida y es la provisión para ti y para mí. No importa de a dónde salió el pescado. El Señor lo tenía arriba de las brasas y Él le estaba diciendo, yo soy la provisión, vengan a mí a comer. Yo soy el pan de vida. Yo soy el maná del cielo. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy el que sustenta tu vida, tu familia, tu casa y todo lo que tú tienes. Nada puede pasar por alto delante del Señor. Amén.
Él es el que provee. Si estamos con Él, nuestra pesca será extraordinaria. Fíjense, Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Bien, el Señor puede proveer. ¿Qué enseñanza? Dice, ¿qué enseñanza me puede dejar el Señor en estas dos palabras? Que el Señor te puede proveer, pero también te dice, tu provisión sirve. Tú tienes que traer tu provisión, porque si no, el Señor ha dicho, déjenlo en los pescados, yo puedo hacer milagros. Y pueden aparecer más sobrenaturalmente. El Señor va a usar el arte, la arteza de tus manos de amasar, de sembrar, de pescar, para traer provisión también. El Señor es aquel que ayuda a nuestras vidas a que la provisión abunde. Pero tú tienes que trabajar, tú tienes que producir, porque si no el Señor no le hubiera dicho, traed de los peces que acabáis de pescar. ¿Para qué? Para traer más comida y poder compartir con todos. O sea que el Señor te da la primera provisión y te dice, yo soy el que provee. Yo proveo el fuego, yo proveo el pez y yo proveo el pan. ¿Por qué? Porque yo soy el Jesús de los milagros. Los milagros no se han terminado, pero el Señor trabaja con los que trabajan. Y no importa en qué situación has estado. Me voy a pescar. Tal vez había desesperanza en este tiempo, desilusión. Te has enfriado, te has apartado de Dios, has pecado, has negado la realidad de la cruz con tus hechos, entonces te has sentido mal, te has sentido como que estás abandonado. Dios no te abandona. Jesús siempre está. Jesús se le volvió a aparecer porque todavía tenía que tratar con los discípulos y con Pedro especialmente. Fíjense, subió Simón Pedro y sacó la red. Simón Pedro fue el primero, porque necesitaba ver el poder de Dios y que el poder de Dios no había menguado y que la provisión de Dios seguía intacta sobre él. Dice, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 peces, y aún siendo tanto, la red no se rompió. ¿Se acuerdan de la primera pesca milagrosa? ¿Qué pasó con la red? La red se rompe. ¿Por qué? Por la inexperiencia y por la falta de cuidado de la red. Aquí el Señor estaba dando una enseñanza hacia el discipulado también, hacia la pesca de los hombres, hacia la pesca de las almas. El Señor le está diciendo, cuando ustedes hayan aprendido la lección, cuando ustedes hayan pasado la prueba, hayan sido formados y experimentados en el quebranto de este mundo, en el trato de Dios con sus vidas, en el trato de Dios con sus depresiones, con sus desilusiones, con sus dudas, con sus problemas, cuando hayan sido tratados, yo siempre voy a estar ahí y les voy a dejar una enseñanza. Cuando ya han aprendido, la pesca no se va a perder, porque la red ha sido fortalecida. Los vínculos con el Señor han sido fortalecidos. Les he enseñado y han aprendido a pescar y aún la pesca ha sido abundante y ningún pez se va a perder. Cuando Dios está detrás de esto, es cuando las cosas empiezan a funcionar. El Señor deja enseñanza en cada versículo, en cada párrafo de su palabra, deja una enseñanza, pero está abierta para aquellos que tienen el entendimiento del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, recibimos el entendimiento para poder aplicar la palabra en nuestras vidas. Y no solo todo un capítulo, sino tal vez una frase del Señor, dicha a través del Espíritu, puede transformar nuestra vida. Les dijo Jesús, venid y comed. Decían, venid, aquí está la comida. Yo soy el pan de vida, venid y comed. Venid y comed, acérquense, no tengan temor. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? O sea, esto los había asombrado de tal forma, porque ellos sabían que era el Señor, pero querían que el Señor les confirmase que era Él.
Pero el Señor le dijo, venid y comed, vengan a mí, aquellos que quieren ser saciados, coman de mí y no tendrá hambre jamás. Como le dijo a la samaritana, si bebieres de esta agua, nunca más tendrás sed. Mientras sigas bebiendo del pozo de Jacob, siempre tendrás sed. Pero aquel que bebe de Cristo, aquel que come de Cristo, Él es el agua que salta para vida eterna. Él es el pan de vida que alimenta nuestro espíritu. Entonces nadie tendrá sed ni hambre jamás. No importa lo que haya pasado. Estamos como Pedro. Hay tiempo de afrontar la situación y volverse a Él, y Dios va a obrar en nuestras vidas. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo el pescado. O sea, Él les recordó la Santa Cena. Él partió el pan y les dio. Él les dijo, este es el cuerpo roto por ustedes. Este es mi cuerpo roto por ustedes, por vuestras rebeliones. Yo soy el pan que trae sanidad. Es la sangre del Cordero la que quita el pecado del mundo. Y este cuerpo es molido por nuestras rebeliones. Y Él al partir el pan, ahí le abre los ojos. ¿Se acuerdan de los 2 discípulos que iban camino de Emaús? Cuando reconocieron al Señor Jesucristo, cuando el Señor bendijo y partió el pan. Cuando el Señor bendijo y partió el pan, ellos reconocieron de que era el Señor. Y dice, esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Fíjense, vamos a avanzar para terminar. Verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Jesús nunca va a dejar las cosas a media. Jesús te quiere al 100%. Jesús nunca deja las cosas a la mitad. Aquel que la buena obra comenzó, dice la palabra, es fiel para terminarla. Entonces Dios va a terminar la obra que ha comenzado en ti, que ha comenzado en ella, y que ha comenzado en mí, y que ha comenzado en la abuela Vero. Aquel que ha comenzado la buena obra es fiel para terminarla. Entonces, aquí el Señor iba a arreglar la situación porque sabía que Pedro tal vez no la iba a afrontar. Y entonces el Señor es el que viene. El Señor con su gran amor es el que viene y nos interpela con amor, no con dureza, sino con amor, pero fuertemente. Y entonces Él sabía, el Señor Jesús, que debía restaurar a Pedro para que Pedro pudiera servir en plenitud otra vez. Porque iba a tener una vida por delante muy difícil de afrontar muchísimas situaciones y hasta la mismísima muerte. Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, le estaba nombrando a la familia, ¿para qué? Para que supiera de que Él era Cristo y que Él lo conocía. ¿Me amas más que estos? Y uno podría decir, porque muchos dicen, o sea, que Él le preguntaba, ¿me amas más que estos discípulos? Y yo no sé si fue esa la pregunta, porque yo creo que los discípulos, estaba el discípulo amado que era Juan. ¿Me entienden? Entonces yo creo de que Jesús, esta es mi interpretación privada para mi corazón. Si usted la quiere tomar, la puede tomar. Yo creo que Jesús le estaba diciendo, ¿me amas más que esto? Y seguro que para él le estaba mostrando los pescados. ¿Me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más que tus intereses diarios? ¿Me amas más que tu herramienta? ¿Me amas más que tu casa? ¿Me amas más que tus cosas particulares? Acuérdense lo que le dijo el Señor. Aquel que no aborrece a padre y madre no me sirve para la obra. Y no le estaba diciendo, porque aborrecer de la traducción primera, de los primeros escritos, acuérdense de que no hay primeros escritos, sino que hay copias del 3er siglo. No hay primeros escritos originales. ¿Por qué? Porque esos estaban escritos sobre cosas degradables, no estaban escritos en algo que era perdurable. Eran, ¿no es cierto? Eran cueros, eran papeles degradables que con el tiempo se perdieron. Entonces fueron pasando los escritos y en algunos escritos algunos conceptos se cambiaron. No quiere decir que se cambió, pero tienen otra traducción del griego antiguo al griego moderno. Acuérdense que el Evangelio
fue escrito en su totalidad del griego. Aquellos judaizantes que quieren judaizar a los evangélicos, acuérdense, señores judaizantes, que el evangelio está escrito en griego, no en arameo, en griego. Y entonces, de esas traducciones, podríamos decir que cuando decía amar, aborrecer quería decir amar menos. O sea, si amas menos a los que te rodean, entonces me puede servir. Y aquí el Señor Jesús le está diciendo, ¿me amas, Pedro, más que esto? Tal vez eran los discípulos, o era su trabajo, o era los pescados, la pesca. ¿Me amas? Dice, ¿me amas más que a estos? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Te vamos a dar algo fácil primero, para que puedas apacentar. Cordero, porque recién empieza. El cordero es más fácil de apacentar que las ovejas. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas, dales de comer a mis ovejas, cuida mis ovejas, atiende mis ovejas. 2 veces ya. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, de gran manera, porque le dijo, ¿qué pasa? Que no me cree. Se entristeció en gran manera que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas, apaciéntalas, dales de comer, dale lo mío, dale lo que yo te he dado, apaciéntalas, que puedan estar tranquilas y resguardadas. ¿Por qué el Señor 3 veces le preguntó? Porque 3 veces Pedro lo negó. ¿Se acuerdan lo que leímos recién en Mateo? 3 veces. Entonces el Señor necesitaba restaurarlo públicamente a Pedro. Necesitaba restaurarlo públicamente a Pedro, no en privado. Por eso no lo hizo antes. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde tú querías. Él iba a pescar, le dijo, ibas donde tú querías. Y Pedro hizo eso porque él se fue a pescar. Se ciñó y se fue a pescar. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y otro te ceñirá. Te acomodarán la ropa, alguien te va a preparar y te llevará donde no quieres, donde no quieras. Aquí el Señor le estaba diciendo, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, dijo, sígueme. El Señor aquí le estaba diciendo a Pedro, yo sé que ahora no me vas a negar. Y le estaba diciendo, de esta muerte vas a morir. Él estaba anunciando ya cómo iba a morir. Iba a ser llevado donde él no quería. Iba a ser llevado a morir. A morir en un madero. Iba a ser llevado a morir en un madero. Y él dijo, crucifíqueme de cabeza porque no soy digno de ser crucificado como nuestro Señor. Y él allí no negó. ¿Por qué? El Señor le estaba diciendo, mire, sígueme. Si tú me sigues a mí, entonces no pasarás más por estas situaciones de duda. ¿Dónde está el secreto? Siga a Jesús. Siga a Jesucristo. Él es el dador de la vida. Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes. Ese es el que trae la provisión, el que da los peces, el que da el pan, el que da el sustento. Es aquel que murió en la cruz del Calvario, es aquel que venció a Satanás y lo va a volver a vencer. Es aquel que venció al anticristo y lo va a volver a vencer. Es aquel que ha vencido a todos los enemigos. No hay un solo enemigo que el Señor no haya vencido, y esa victoria se la ha dado a la iglesia. Así que no importa lo que digan aquellos que salen a traer en las redes preocupación, miedo, temor. ¿Por qué? Porque el temor no es de Dios. El perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor es Cristo. Aquel que tiene a Cristo está seguro a dónde está. Y no importa si vienen con una vacuna o con un chip, no importa. Porque realmente el que tiene el control es el Señor. Y si alguien quiere hacer algo en contra de lo que está escrito, eso es mentira, eso es una blasfemia, eso es una apostasía. Y hay muchos apóstatas dando vuelta. Y aquí en esta ciudad. Y algunos
que se nombran pastores y nunca fueron pastores. Nunca han sido pastores. El título no te lo da el hombre. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que usted no estudia para ser pastor? ¿Usted no se recibe de pastor en un seminario? No, usted recibe el título académico. Pero al pastor lo levanta el Señor. No es algo que usted aprende, es algo que es una vocación de parte de Dios, que Dios pone en los corazones de las personas. ¿Por qué? Porque yo no quiero que nadie quiera ser un pastor libremente, con toda la dificultad y la situación que tiene que pasar un pastor. Entonces muchos se ponen títulos, ¿para qué? Para ser renombrados. Nadie necesita un título. ¿Qué título te tienes que poner? ¿Apóstol, profeta, evangelista? Los títulos son del hombre. ¿Por qué? Porque el título verdadero es hijo de Dios, es siervo de Dios, es esclavo de Dios. Entonces, los títulos no sirven. Es lo mismo que si yo me pusiera en mi face, pastor, teólogo, doctor en ciencias y teología, porque tengo título para poner, licenciatura en ministerio cristiano, licenciado, pastor. Me podría poner, no, ¿por qué no sirve eso? Eso lo único que hace es guardar distancia entre nosotros y las demás personas. Aleja a las personas. Es un título de hombre. Si fuimos llamados como pastores, no precisamos andar poniéndolo. Yo no preciso tener un cartel en la frente que diga Pastor Juan Calvo. No, soy siervo inútil de un Dios grande. Un pequeño siervo de un Dios muy grande. Porque algunos dicen, el gran siervo de Dios. No. El pequeño siervo de Dios, de un Dios muy grande, de un Dios tremendamente grande y terriblemente celoso de sus hijos. Entonces tenemos que tener cuidado con los títulos que nos ponemos para que nos reconozcan. Yo no necesito que nadie me reconozca mientras a mí me reconozca Dios. El día de mañana no va a ser mi título de pastor el que me va a dejar entrar al reino de los cielos, sino va a ser realmente de que yo tenga la fe suficiente y que tenga la gracia de Dios en mi vida para poder entrar delante de Él. Y que pueda decir, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he corrido la buena carrera de la fe y voy en busca de la corona. Y eso es lo que vale. Y entonces, ojo, ¿a quién le hacemos caso? Ojo a quien escuchamos que nos vienen a confundir y a traer dudas. ¿Tienes duda? Estás a tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor de la pesca, el Señor de la provisión, el Señor de la cruz, el Señor del pan, el Señor del vino, el Señor del agua, se llama Jesucristo de Nazaret. Y es el Señor de señores sobre cualquier reinado de este mundo, hecho, venido, por venir, sobre toda rodilla, Toda rodilla se va a doblar, sobre todo reino, no importa quién sea. Toda rodilla se doblará ante el Señor. Y no hay anticristo que pueda vencerlo. Así que si le tienen miedo al anticristo, es porque realmente tienen dudas en su corazón de que Dios tenga el control sobre tu vida y sobre mi vida. El Señor tiene el control. Y Él es un Dios poderoso que guarda a sus hijos. Somos la niña de sus ojos. Dios te ama. Dios me ama y Dios te ama. Y Él no va a dejar que te pase nada por descuido, porque Dios no es descuidado como nosotros. Dios no abandona a sus hijos. El hombre sí. ¿Sabes que el hombre abandona a sus hijos? Pero Dios no abandona a sus hijos. Así que eso te quede grabado en el corazón. Dios te está esperando. Te va a dejar que salgas un tiempo, pero Él es el Dios de la provisión. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Amén. Vamos a orar. Y fuerza. Fuerza, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros. Habrá situaciones, sí, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a orar por esta palabra, para que esta palabra te sea de aliento y la puedas poner por obra. Tú eres poderoso en Cristo, no tú como hombre, no tú con tus certezas, no, sin Cristo no puedes hacer nada. Tienes que depender de Cristo, depende de Cristo en su totalidad y Él será el proveedor de tu vida. Padre, en el nombre bendito de Jesús, Señor, hemos
predicado tu palabra, Señor, con humildad, Señor, sabiendo de que no nos sabemos todo, pero sabiendo de que es el Espíritu Santo quien nos usa. Sabemos, Dios mío, que ante los ojos de los hombres muchos necesitan título, Señor, pero el título que más interesa es el del Hijo de Dios, ser hijo de Dios. Señor, eso es suficiente. Señor, sabemos que los títulos que da el hombre solamente sirven para esta tierra, pero no para el reino de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por esta palabra, para aquellos hermanos que han estado en la misma situación que Pedro, que tal vez hayan pensado que hayan sido dejados de lado. No has sido dejado, porque el Señor te está buscando, pero Él necesita restaurarte, así como lo restauró a Pedro. Él le dijo: ¿me amas, Pedro? Apacienta mis corderos. ¿Me amas, Pedro? Cuida, pastorea mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. El Señor restauró a Pedro, lo restauró públicamente, delante de todos los discípulos, para que todos supieran de aquel que comenzó la buena obra es fiel para terminarla. Señor, toda la obra que tú has comenzado en nuestra vida, tú la vas a terminar. Señor, y tú eres nuestro guardador, nuestro ayudador, nuestro sustentador. Tú eres el que provee todas las cosas. Tú nos das salud, nos das vida en abundancia para disfrutar. Aún en estos tiempos difíciles podemos disfrutar y sonreír y estar confiados, porque sabemos que somos tus hijos. Señor, y aunque vengan tormentas, tú eres el que está sobre las tormentas. Aunque el sol no se vea, siempre está. Aunque la tormenta te tape, Señor, tape tu visión, nosotros sabemos de que tú estás ahí viendo nuestras vidas, de que tú nos guardas. Aunque haya nubes oscuras, tú siempre estarás con nosotros, porque esa es tu promesa. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y lo creemos. Lo creemos, Señor, y te damos gracias por ser tus hijos. Sabemos que hemos sido muchas veces como Pedro, pero así como tú restauraste a Pedro, hoy restaura nuestras vidas. Señor, restaura la vida de mis hermanos en este tiempo, Señor, y que ellos puedan ver la provisión, que ellos puedan ver de que tú eres un Dios sobrenatural y que tú pones donde no había nada, de la nada tú creas todo. Padre, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Bendice a mis hermanos, bendice la iglesia, prospera la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, rechazamos, resistimos toda obra de confusión del enemigo que aún usa a muchos hermanos para confundir. Ahora la rechazamos en el nombre de Jesús. Señor, trae seguridad a los corazones de mis hermanos, que ellos puedan confiar en ti, de que tú eres el Dios poderoso, de que tú sigues sentado en el trono y de que tú sigues teniendo el control de todas las cosas. Señor, te bendecimos en el precioso nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Nos acompaña un momentito más para orar por las necesidades, hermano. Oramos por la vida de Gustavo, de Roberto y de Tayo. Son dos hombres y una joven que están atravesando el COVID. Señor, la joven está delicada, grave. Señor, te pedimos por un milagro para cada uno de ellos, Señor. Están internados en terapia intensiva, Señor. Pedimos que, Señor, que tú tengas misericordia y piedad de estas personas que nos han encargado la oración, Señor. Soltamos la palabra, Señor, de sanidad sobre cada uno de ellos. Oramos por la vida de Estefanía, por una anorexia, Señor, que ella está atravesando, para que tu mano poderosa la esté sanando, Señor, en ese, Señor, en ese síndrome, Señor, en ese problema, Señor, endocrino, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, se corta, Señor, todo problema, Padre, Señor, en su organismo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Señor, se sana, Señor, se liberta esta joven, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Seguimos orando por la vida de Claudio, Señor. Sabemos que tú estás haciendo la obra. Ya hace meses que venimos orando por él, por su familia. Señor, y en algún momento, Señor, tal vez él pueda testificar todo lo que tú estás haciendo con él, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y bendecimos su familia.
Señor, Sí, Señor. bendecimos, Señor, también la vida de Ivana, Señor. Oramos por su salud, Señor, por su sistema digestivo, Señor, por toda esa dolencia que ella tiene, Señor, en el nombre de Jesús, para que tu mano poderosa, Señor, la asista en este momento, la toque, Señor, la sane, y Señor, y sea fortalecida su vida, restaurada, restauras el corazón de esta vida, restaura su familia, Señor, suple toda necesidad en su hogar, Señor. Tú eres el proveedor de su vida. Señor, te damos gracias por ello, Señor. Y queremos orar, Señor, por la vida de Claudia, Señor, mi hermana que está ahí conectada, por ese ministerio, Señor, que tú le has dado, Señor. Ella está predicando, Señor, llevándole palabra de Dios, palabra de aliento a las personas que están privadas de su libertad. Señor, sabemos que sí, no es un trabajo que no es fácil, Señor. Sabemos, Señor, que realmente hay que tener un llamado de parte de Dios para entrar en esos lugares, Señor. No es que uno dice, voy a entrar allí, Señor. Si Dios no te envía, si Dios no te llama, Señor, no te muevas, porque realmente se necesita un llamado específico, Señor. Es como hablábamos del pastorado también, Señor. No es una elección, Señor, es un llamamiento, Padre. Por eso en esta hora, Señor, queremos bendecir la vida de Claudia, Señor, que ella con sus recursos, sus mínimos recursos, está supliendo necesidades allí adentro de alimentos, de calzado, Señor, de trámites, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que ya pronto vamos a estar juntando todos juntos como iglesia, Señor, alimentos y cosas esenciales que necesitan allí adentro, Padre. Señor, hay muchos hermanos de la fe allí en ese lugar. Hay siervos que van a predicar, que llevan la palabra, que comparten, Señor, la palabra de Dios, que es la que opera milagros en ese lugar, Señor. Sabemos que se necesitan milagros poderosos, liberación, Señor. Realmente, Señor, las fortalezas que se mueven en ese lugar, Señor, son fortalezas y potestades, Señor, poderosas, Señor. Pero, Señor, tú venciste a Satanás, Señor. Tú venciste todas las cosas, Señor, y tú le entregaste, Señor, a la iglesia, Señor, esa autoridad para derribar, Señor, para romper, Señor, en el nombre de Jesús, todas esas fortalezas, esos gigantes, Señor, que hay en ese lugar. Por eso, Padre, queremos bendecir la vida de mi hermana, Señor, aquí, Señor, junto a todos nuestros hermanos de la fe, Señor, a los hermanos que se van a agregar después y que van a mirar en forma diferida, Señor, esta palabra, van a seguir, se van a comunicar. Señor, la queremos bendecir, Señor. Bendecimos la vida de Claudia, pedimos tu fortaleza del cielo para ella, para su familia, la vida de sus hijos, sus nietos. Suple toda necesidad en el hogar de mi hermana, sobre todas las cosas. Guarda su salud, Señor. Guarda su integridad física. Guárdala y líbrala de todo mal, Señor, cuando ella ingresa a esos lugares, Señor. Que realmente tus ángeles, Señor, acampen alrededor de su vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendecimos a nuestra hermana, Señor. Señor, y tú vas a proveer, Señor, en todas las necesidades, Señor. Señor, te damos gracias. Señor, bendecimos a toda la iglesia, Señor. A personas que están pasando COVID, que tal vez no han pedido oración, pero que nosotros sabemos que están padeciendo esta enfermedad, este virus, Señor, para que tú lo fortalezcas, para que pueda ser leve, Señor, ese virus, para que pueda pasar rápido, Señor, para que puedan ser sanados, Señor, y si no son sanados a través de un milagro, Señor, que a través de la ciencia también puedan ser bien atendidos, puedan ser bien medicados, Señor. Oramos, Señor, por este flagelo, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú fortalezcas, Señor, a la iglesia, Señor. Señor, bendecimos a los pastores de esta ciudad, a los líderes, a los ancianos, a los hermanos, Señor, a cada congregación, a cada ministerio. Sea bendecida la iglesia de Jesucristo y también sea bendecida la nación de Israel. Te damos gracias en esta hora, Señor, oramos por cada uno de mis hermanos que están ahí conectados, para que tú los bendigas en esta semana, que puedan empezar bien la semana, tomados de tu mano, Señor, y si hay alguna otra necesidad, Señor, que tú estés supliendo, Padre, de una forma sobrenatural, Señor, porque tú eres un Dios sobrenatural, así como hiciste aparecer ese pez
el primero, Señor, y luego, Señor, fue la fe, Señor, de los discípulos, Señor, fue su fe, Señor, porque la fe no es solamente tener fe, sino movernos en fe para que esos milagros ocurran, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos a través de esta palabra, bendecimos a la iglesia y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén, Señor. Gloria a Dios. Gracias, amén. Señor. Amén. Dios los bendiga grandemente. Bueno, que puedan tener un buen comienzo de semana. Gracias a Dios, creo que viene una semana no tan fría, han dicho. Bueno, así que igual cuídese, cuide de su vida, cuide de su familia, tome siempre los recaudos necesarios. Y bueno, que tenga un buen comienzo de semana, que pueda disfrutar. Acuérdense, el fin de semana que viene amén. Es feriado el viernes, así que vamos a tener un feriado largo para descansar. Aproveche a descansar. Y bueno, si puede estar con su familia, aproveche el buen tiempo de calidad con su familia. Así que los bendecimos, hermanos. Hermano de Chile, Omar, familia, iglesia, el Señor les bendiga, amén. El Señor les guarde por allí. Siempre estamos acordándonos de ustedes y recordándolos en nuestras oraciones. Y ojalá Dios quiera que en algún momento podamos o cruzamos nosotros y los vamos a visitar, amén, o cruzan ustedes y nos vienen a visitar, van a ser bienvenidos aquí en la ciudad de Mar del Plata. Así que Dios los bendiga, saludo a los pastores, a los hermanos y a todos los líderes allí. Un abrazo amén. Enorme. Amén. Muchas bendiciones y nos estamos viendo, si Dios quiere, la semana que viene. Y bueno, siga firme, amén. Que el Señor siempre nos está cuidando, a la distancia amén. Ahí, pero el Señor nos está cuidando siempre. Muchas bendiciones, gracias. Los amamos amén. En Cristo. Dios los bendiga, hermano.